Muy bien, buenos días. Estamos con el doctor José Rodríguez Julca. Él es decano del Colegio de Psicólogos de La Libertad, quien pues ha tenido una propuesta de modificatoria de una ley, de la ley 30947, implementada, promovida por el congresista o ex congresista Jorge del Castillo del Partido Aprista, quien con esta ley, en vez de beneficiar a todos los profesionales del campo de la salud mental, porque se relacionaba con la salud mental de todos los peruanos, excluyó a un grupo, en este caso a un grupo de profesionales que son los psicólogos, quienes no participan en las mejoras, en las propuestas de salud mental en el país. Entonces, ¿cómo está, doctor? Muy buenos días, muy buenos días. Muy buenos días, Renato. Agradezco mucho la entrevista y para poder informar a toda la comunidad de lo que está pasando con respecto a esta ley de salud mental. Muchísimas gracias. Esta ley 30947, ¿qué contiene y en qué es lo que le falta? ¿Por qué los han excluido? Ya. Esta ley fue promovida, como mencionaste, por el ex congresista Jorge del Castillo, en el cual, después de buscar información, nos dimos cuenta de que en esta ley se promueven dos cosas interesantes para estas personas que no saben nada de salud mental. Primero, es el tema de que determina el hecho de que los fármacos, las pastillas, son la cura para todas las enfermedades de salud mental. Es decir, si una persona tiene depresión, tiene trastornos psicóticos, tiene duelo patológico, tiene conductas suicidas, le das una pastilla, un medicamento y lo curaste. Todo es Cuando medicado. todo Todo es es medicado, todo medicado. es Ok, farmacológico. ok. Como se sabe, simplemente las medicinas son para estabilizar al paciente o para tranquilizarlo, para lograr un estado de tranquilidad, más no locura. Ujú. Quien cura Muy son bien. las terapias y las estrategias. Y el Ujú. segundo punto, en esta ley se determina que la única forma de poder curar también al paciente es hospitalizarlo. Es decir, quieren llenar los hospitales de pacientes psiquiátricos. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil poder darle un medicamento, conseguir medicamento, y los grandes farmacéuticas se van a llenar de dinero con la venta de este tipo de productos. Ahora, en esta época de pandemia, y esto es bastante importante, es que debemos de concientizar el tema de que se ha vendido o aumentado cerca del 90% el consumo de ansiolíticos y antidepresivos y pastillas para dormir. Las Ujú. farmacias vendían estos medicamentos, estos fármacos, sin necesidad de una receta médica. ¿Por qué? Porque Mm. básicamente era lo que se permitía y lo que las grandes farmacias y farmacéuticas han permitido. Por eso es que en épocas de pandemia mucha gente se ha automedicado completamente. O sea, la ley 30947, beneficia a las grandes empresas farmacéuticas. Así es, beneficia completamente por todos los lados. ¿Por qué? Porque simplemente te está dando un consumo farmacológico de algo que no te va a curar. Simplemente es algo paliativo, es algo para tranquilizarte, pero no vamos a conseguir una cura total. A lo que con tratamientos y técnicas y estrategias y terapias psicológicas sí se puede lograr y sí se va a lograr. Es decir, ustedes han quedado al margen del tratamiento de las personas con problemas de salud mental. Eso es lo que sucede. Nosotros tenemos en el Colegio Psicólogo dos leyes, una ley de creación del Colegio Psicólogos y una ley del trabajo del psicólogo, donde se determina específicamente de que como psicólogos somos los profesionales de la conducta humana, encargados Ujú. de poder prevenir, intervenir, diagnosticar las enfermedades de salud mental. Ahora, con esta ley se está promoviendo el hecho de que solamente puede hacer este tipo de tratamiento el psiquiatra. En el Perú existen solamente 2.000 psiquiatras, los cuales no se Ujú. van a abastecer. En cambio, nosotros psicólogos somos más de 36.000 psicólogos que podemos trabajar dentro de todo el ámbito nacional. ¿Y cuántos peruanos tienen problemas de salud mental? ¿Tienen ustedes un promedio? ¿Conocen? ¿Hay estadística? Cuando nosotros hablamos de salud mental es un campo bastante amplio. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar desde pequeños trastornos hasta patologías mayores. Cuando hablamos de Ujú. patologías mayores estamos hablando de una psicosis, de una esquizofrenia, lo que tiene que conllevar a tratamientos psiquiátricos para poder estabilizar al paciente y empezar su tratamiento. Y cuando Ujú. hablamos de trastornos menores puede ser, por ejemplo, ansiedad, eh, alguna fobia, algún miedo, ¿El estrés es un tristeza. inicio de problema de salud mental o es algo diferente? Claro que sí, el estrés básicamente es una de las bombas de tiempo o de los detonantes de las patologías.
Nosotros consideramos el hecho de que todos los seres humanos tenemos algún trastorno mental, alguna patología, ya sea por tipos de crianza, ya sea por genética. Entonces, el estrés o los trastornos que pueden generar en algunos niveles de ansiedad son los que van a permitir que se desarrolle esta patología. Hay muchas personas dentro de la familia en los cuales por en la decepción amorosa, por cambios de trabajo, por despidos, que hemos visto mucho aquí en épocas de pandemia, han empezado a ponerse ansiosos, nerviosos, angustiados, han empezado a llorar, han empezado a sentir de que no valían para nada. Entonces ahí es cuando vienen estas situaciones de estrés, de ansiedad, de tensión, son los que van a llevar a que se desemboque o que desarrolle o que presente una patología. Cuando hablamos de Y estadísticas, por eso te decía, la mayoría de peruanos o la mayoría de personas tenemos esta carga genética o a través del aprendizaje significativo, nuestra en familia, es que desarrollamos las patologías. Y con esta ley, la 30947, ¿ustedes no podrían tratar a estas personas? ¿Tendrían que estas personas necesariamente pasar a un nosocomio? Esa es la situación. Esta ley a nosotros nos impide poder desarrollar nuestras actividades que siempre lo hemos estado haciendo. Claro. Y el punto más difícil es que se maneja el tema de que si no existiera un psiquiatra, tiene que poder emitir un informe un médico cualquiera. Los médicos Mm. básicamente tienen 1 o 2 ciclos de psicología. Nosotros estudiamos 6 años, más de 6 años, más de 5 años para poder ser psicólogos. Ah. Es decir, solamente los psiquiatras y en un segundo caso los médicos pueden tratar